El inicio de la marca Peugeot lo marcó Jean-Jacques Peugeot cuando comenzó a hacer molinillos de café. Más tarde, uno de sus nietos, Armand Peugeot, se interesó por un nuevo invento, la bicicleta, y comenzó a fabricarlas. Hoy en día continúa la empresa bajo el nombre de Peugeot Cycles. Pues muy bien, continuamos aquí en Muy Masculino y hemos traído a Fabio Higuita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Para hablar de un tema que se me hace interesante, definitivamente esta globalización nos implica mover mucha mercancía. Así es. Hágame una comparación, por ejemplo, en Colombia, ¿cuánto se mueve vía aérea y cuánto se puede mover por mar? Pues básicamente, Nacho, el 80% de las cargas a nivel mundial son transportadas por vía marítima. Entonces, eso nos da pues como una... El 80%. Y digamos, hay una diferencia en precios por tonelada, sí, claro, por kilo, muy diferente entre una vía aérea y una vía marítima. Claro, la parte aérea es mucho más costoso, porque de todas formas la construcción de las tarifas es diferente, construcción en el tema de combustible es diferente, entonces la relación puede ser 1:6. Por ejemplo, un kilo promedio en la ruta Medellín-Miami en exportación podemos estar hablando de $1, 10 centavos promedio. Aéreo, sí, por kilo, entonces convirtamos eso a lo que necesitamos exportar. Mientras que un contenedor de 20 pies, que nos cabe en 30 metros cúbicos y nos podemos meter hasta 25 26 toneladas, promedio está en $1.200. Es decir, 2 millones... $1.200 el contenedor. Eso vale llevar el contenedor. En su composición tarifaria incluiría flete marítimo, el combustible, que es uno de los componentes separados, y un recargo de seguridad que cobra. Y entonces ahí podemos hacer la conversión. ¿Y cuánto es? $10 centavos de dólar. ¿Qué pasó? El papá está en televisión. Te emociona todo. Productos tan sensibles. ¿Dónde está el papá? Muéstrame. Muéstramelo, muéstramelo. Muéstrame dónde está papi. Y ella me mira y mira la pantalla como porque estás en dos partes. Sí, aunque se ha hecho pues se han hecho ya algunos procesos. De hecho estuve liderando un proyecto hace 2 años de flores marítimas a Chile. Logística muy esa ¿Es el logística papá? es el punto de siembra de la flor. Hay que planear absolutamente todo y estar pendiente de que no se rompa cadena de frío en condiciones atmosféricas. Usted me habla de un tema muy interesante, cadena de frío. ¿Qué tan cierto es que Colombia está muy atrasado en la cadena de frío? Terrestre. A nivel terrestre hay temas culturales, ¿cierto? Hay culturales, hay temas políticos, temas de todo. Por ejemplo, en el tema de la cadena de frío del puerto, cuando ya una carga, por ejemplo, llega a Cartagena o a Buenaventura, tienen unos instrumentos que son los surty containers, que son unos túneles para transferencia del producto, del vehículo al contenedor, sin que se rompa la cadena de frío. Previamente tiene una programación. Bueno, listo, necesitamos meter esta carga a 2 grados centígrados. Dentro del contenedor se ubica la policía antinarcóticos, la DIAN, el BIMA, todas las autoridades y no se rompe. Y se hace también de una forma más artesanal, poniendo la boca del camión con la boca del contenedor y se tapa con una lona. Mientras que tenemos otros puertos, por ejemplo, en Europa, que ya son obviamente mucho más estructurados, tienen otros procesos diferentes. Usted me apoya en el tema, Colombia está muy atrasado en puertos. Ha mejorado enormemente desde la parte de... pero ha mejorado la tramitología. Sí, no, pero tenemos excelentes puertos. Por ejemplo, si puedo dar los nombres, sí, claro, Cartagena, por ejemplo, es un lugar que ha evolucionado, es un puerto que ha evolucionado muchísimo por la parte de transbordos. Por ejemplo, ya Panamá se empieza a quedar cortico con tantos movimientos que tienen. Entonces las navieras buscan un puerto alterno y encuentran en Cartagena esa oportunidad. Entonces, por ejemplo, llega un buque con 4 o 5 mil contenedores, y de 100 contenedores que descargan, de esos, por ejemplo, 10, 15 pueden llegar a Colombia y el resto sí, para transbordo. Viene otro barco, lo recoge y se lo lleva. Exactamente, se lo lleva a Brasil, Centroamérica. Realmente sí es eficiente. Sí, es demasiado eficiente y hoy día todos los actores que estamos involucrados en el tema logístico buscamos eso, reducción de tiempo, reducción de costos. Entonces, por ejemplo, si hablábamos hace 15, 20 años, un buque llegaba y se demoraba 2, 3 días en el proceso de descarga y carga. Hoy día hay récord, por ejemplo, un buque llega en cuestión de 8, 10, 12 horas está saliendo y casi que tienen un movimiento de contenedor por minuto. Entonces, no sé si has visto las grúas pórticos. Sí. Entonces llegan los señores con un joystick, van y lo cogen con cierta facilidad y lo ponen en el piso y empiezan.
Y obviamente son procesos ya planeados con una logística mucho más estructurada, entonces ya no es tanto de improvisación o planeación, sino que ya el planner, que es la persona del buque, que encuentra un software, por ejemplo, que le dice estos contenedores son los que vienen, los primeros que descargo, entonces los ponen en la parte superior del buque para ayudar a acelerar los procesos. Y yo le hago una pregunta que probablemente muchos no la hacemos aquí y siempre la hemos pensado, pero es que nos dicen que transportar un kilo de mercancía de Medellín-Cartagena es más caro que Cartagena-Chicago. Sí, así es, Nacho. El tema es infraestructura. Las grandes ciudades, como lo mencionas, por ejemplo, han tenido su desarrollo en los puertos, ¿cierto? New York, hablemos de Ámsterdam, pues, las grandes ciudades están en puertos. A nosotros nos pasa lo contrario. Inicialmente, por ahí en 1919 o algo, Barranquilla fue un eje importante de la economía colombiana y el desarrollo portuario, pero luego se pasó al interior. Entonces hoy día tenemos que llevar un contenedor hasta el puerto de una cordillera. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos hacen un pedido de Europa y nos dicen, oiga, y si es posible que se demore 2 días para llegar al puerto, sabiendo que apenas están a 600 kilómetros. Claro, ellos no saben si hay que subir, bajar, pues hay que cantidad de cosas. A no ser de que tengamos un sistema integrado de transporte. Sí, claro, es decir, que tuviéramos un tren acá, que es muy económico también para transportar, el tren va a cualquiera de los principales puertos y ahí se monta en un barco, pero eso no que permita una integración logística. Un caso particular, Nacho, llevar un contenedor de 20 pies, Medellín-Cartagena, cuesta en promedio 1.500.000 pesos, es decir, 500.000. Exactamente. Eso vale llevarlo de Medellín a Cartagena. Sí, supongamos que es un contenedor pesado, te estoy dando una cifra pues más o menos dependiendo de los proveedores. Sí, está bien, 1.500.000, es decir, estamos hablando de unos $800. Exactamente, entonces ya hagamos, se 800. en un indicador de logística midamos cuánto nos vale kilómetro por recorrido o lo que impacta en la mercancía. Mientras que Cartagena, por ejemplo, a Europa, estamos hablando de Hamburgo, España, puede costar $700 el 20 pies, o incluso Cartagena, Shanghai, Cartagena Ningbo, que es ya en China, puede estar hablando de $800, $900, y estamos recorriendo 10, 15 veces mucho más la distancia. Claro que también inciden otros factores. O sea, es que la diferencia es de 100, es enorme. $200. Claro, entonces, ¿eso qué ha hecho? Por eso es que los empresarios colombianos vienen apretadísimos. Claro, o muchas compañías están buscando trasladar sus sedes logísticas al puerto para tener, obviamente, una economía en el momento de tener la carga cerca, casi que despachar en caliente. Saco de mi fábrica y una vez monto el buque. ¿Qué tan cierto es que hacer de buques? China requiere tanto movimiento de mercancías que muchas veces es difícil conseguir buques para traer o llevar materias primas. No tanto escasez, Nacho, sino que son factores macroeconómicos. Entonces no sé si recuerda la crisis financiera a nivel mundial en 2008, 2009. Entonces China es el gran supermercado del mundo, a nivel económico es el que proyecta el PIB más grande. Entonces las navieras están pendientes de posicionar sus buques allá, porque allá es donde está la carga. Cuando la mercancía de pronto se vuelve escasa o no hay tantas compras en el mundo, ellos mueven esos buques a otras zonas para tratar de reducir sus costos. Un ejemplo típico clásico, el taxi, por ejemplo, el Día de la Madre, él tiene el gusto de parar 2 o 3 veces en una cuadra y elegir cuál va a ser su próxima carrera, tiene demanda. Entonces en esta época, por ejemplo, China, que ya va a surtir el mundo para la temporada de diciembre, pues tiene sus buques allá y tiene todo concentrado para hacer ese ¿A Colombia llega buena cantidad de buques? Para uno despachar tanto para Europa, Asia y Estados Unidos. Casi todas las navieras tienen unos consorcios, que es la unión que por aquí los hacen para desarrollar un objetivo común que es transportar carga y llegar buques. Entonces, eso en términos de buques portacontenedores. Y hay otros buques de proyectos, por ejemplo, que ya tienen una rotación diferente. Entonces, si es un buque, por ejemplo, para mover carbón, para mover acero, entonces ya no llega con tanta regularidad, sino que cada vez es más espaciado, 15 días, 20 días. ¿Colombia tiene capacidad de que lleguen buques grandes? ¿O Colombia no es un país tan de que lleguen estos buques de cuántas toneladas? Hoy día hay buques de 11, 12.000 contenedores, TEUs, que es la medida que ellos tienen para referencia. 12.000 a grandes puertos. A nosotros en Colombia nos llegan promedio buques de 3, 4.000, de pronto los más grandes. Entonces, pero nunca van a quedar los 3.000 contenedores aquí. No, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no tenemos la profundidad o la infraestructura portuaria muchas veces para atender esos buques. O no tenemos la capacidad de que esos buques, que son los megacarriers, pasen a través del canal de Panamá y lleguen a servirnos en nuestra logística. Es muy complicado
exportar utilizando el sistema marítimo, cómo se hace esa consolidación de los productos en un puerto, por ejemplo, si yo voy a enviar ropa, pero yo no tengo para un container, si no me hay container, ¿cómo se hacen esas consolidaciones y cómo puede ser nuestro proceso? No, es realmente fácil, Nacho, hay que separar toda la parte que es aduanera, toda la parte obviamente lo que requiere el gobierno para exportar en términos legales, documentos, permisos, todo el cuento. Y ya a nivel logístico, hay compañías o hay modalidades de exportación. Entonces yo puedo comprar un contenedor completo para mi carga, o cuando no, hay compañías como los agentes de carga internacionales que se encargan de coger los 2 palets de Nacho, 3 palets de otra compañía, y con la reunión de esas cargas pues llenan un contenedor y lo ofrecen. Entonces, no los 1.200 de los que hablamos ahora, sino que te cobran, por decir algo, 60, 70 dólares por cada tonelada o metro cúbico de lo que vayan a exportar. Y la última pregunta es, ¿el sistema marítimo no es muy bien? No, es... un barco aquí a Europa, ¿cuánto demora? ¿10 días? ¿12 días? 10, 12 días. A Estados Unidos, por ejemplo, a Miami, llega en 3 días. Hace, como te cuento, unos 15, 20 años un buque de eso se demoraba obviamente mucho más. Pero estos buques no son como muy lecheros, vienen y recogen en Venezuela, después vienen a Cartagena, después van a Panamá, Nicaragua, y eso por eso demora los 3 días. Dependiendo también de las rutas, se construyen las tarifas. Entonces hay posibilidad de que uno, si mi producto no es sensible al tiempo por ser perecedero, o yo no tengo un compromiso de venta en un tiempo estipulado, yo puedo darme el lujo de contratar un servicio lechero, ¿cierto? Y me representa 500, 600 dólares en logística. Mientras que si tengo afán, yo puedo contratar un servicio directo y ellos ya cobran más caro. Colombia tiene que crecer en este sentido, más ahora si se firma el TSC, debemos crecer. Y tenemos mucha proyección, tenemos muy buen nombre a nivel latinoamericano. Cada vez más los procesos de seguridad, los procesos aduaneros, cada vez le apuntamos en grupo a que sean mucho más eficientes. ¿Hace falta el puerto de Urabá? Yo diría que sí. Sobre todo para la región de Antioquia, pero hay un tema de infraestructura que no permite pues, que sea. ¿Y qué tal es el puerto de Buenaventura? ¿Deficiente todavía o está bien? Es un puerto que entra el 60% de la carga colombiana por ese puerto. Es muy importante. No, y esa es la conectividad con el Pacífico. Claro, sí, el año pasado a principios de este año, inauguraron un nuevo terminal, que es un terminal específicamente para contenedores. Entonces ya tenemos en Buenaventura 2 terminales. Entonces al tenerlos ya compitiendo, se ve beneficiado el usuario de la empresa porque ya tiene más alternativas para eso. Pues Fabio, quería traerlo, invitarlo para que hablaras un poco de ese tema, porque realmente Colombia no está haciendo las nuevas tecnologías y como lo dice Fabio, pues ya descargamos un buque rápidamente y no es un proceso de muchos días. Ya es una cosa prácticamente de un día donde descargamos, cargamos y se fue. Claro, que el buque es eficiente en el momento que esté navegando. Si está parado en puerto, está ocasionando costos. Eso ya me haré. Eso es para los años 50 y 60. Fabio, muchas gracias por haberme acompañado. Nacho, muy amable. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de diferentes metales enseguida.